Hola gente, ¿cómo va? Acá estamos otra semanita más en el canal. Después de atravesar esta dura semana y estar recuperándonos poco a poco del impacto de semejante pérdida, anduvimos un poco nostálgicos recordando viejos títulos de esta franquicia y jugando nuestros títulos preferidos. Entre estos juegos claramente no podía faltar el Budokai Tenkaichi 3. Casi hace un año hicimos la evolución completa de la trilogía y fue en gran parte de ese video que dimos el primer salto importante en nuestro canal. Y es justo por esta semana que se anunció con ese primer trailer épico el desarrollo del Dragon Ball Z Sparking Zero. En este año tuvimos unos pocos datos y 2 trailers más que nos dan un pantallazo sobre lo que nos espera, o más bien de lo que podríamos llegar a esperar de este gran título a punto de llegar. Todavía queda por lo menos otro año más de espera, así que podemos decir que llevamos la mitad del camino hacia el producto final. Y qué mejor momento que con todas estas cercanías en las fechas, que hablar justo de este tema. Así que sin entretenerlos más, estos son los puntos claves para nosotros que harían del Dragon Ball Z Sparking Zero el mejor juego de Dragon Ball hasta la fecha. Como siempre, pónganse cómodos, nosotros somos Dual Corps y comencemos. Bueno, arranquemos por el principio como siempre. Algo infaltable, y aunque parece un detalle menor, es algo icónico en esta saga de juegos, es que sí o sí tiene que tener una intro para el recuerdo, al igual que cada uno de sus predecesores. Arrancamos con el clásico, Chala Chala, recreado con el motor gráfico del juego en el primer título. En el segundo, tuvimos muchos combates fumados y épicos, para terminar con el legendario Super Survivor, siendo una de las mejores intros de los juegos de Dragon Ball de la historia. Dentro del amplio historial de intros, pocas decepcionaron, así que tal vez no sea un punto al cual nos deberíamos preocupar. Aún así, no deben hacer nada que no sea superior a Super Survivor. Tiene que tener un tema original y tiene que lograr que sea una intro que no te den ganas de skipearla. El siguiente punto es el modo historia. Este punto debe ser tan o igual de importante que el combate. Este apartado fue más profundizado y muy bien aceptado en la segunda entrega. Obviamente esa narrativa no es suficiente para hoy en día. Deberían tener un mayor nivel de narración, brindando una nueva y mejorada experiencia de revivir esta historia que tanto amamos. No sé si debería llegar a los niveles del Kakarot, porque este juego va a distanciar mucho de ese título, pero que tenga cinemáticas con duraciones acordes, diálogos introductorios y una buena narración a la hora de conectar los combates es algo que esperamos ver. Sin duda, su duración también tiene que ser prolongada. Estamos hablando de un juego que podemos decir que desarrollará todos los arcos principales de la franquicia, ya sean Dragon Ball, Z o Super, y esta vez no puede haber recortes groseros de estas tramas. Esperamos que no se les ocurra volver a poner combates sueltos, que a medida que avanzaban los arcos se volvían cada vez menos combates, saltándose muchísimos momentos claves y fundamentales de la trama. A eso tenemos que sumar el clásico apartado What If, que con un amplio catálogo de tramas y personajes que podemos llegar a intuir tendría este título, podría crear historias realmente espectaculares. Y tampoco nos podemos olvidar del apartado de las películas, que esperamos ver de forma completa y no tan reducida. Nuevamente esperando que no corten trama necesaria, que sí, que muchos de nosotros ya sabemos la mayoría de sucesos de Dragon Ball de arriba abajo, pero con esa excusa, ¿para qué siguen creando juegos de Dragon Ball si ya sabemos la historia completa? Si quieren hacer un buen modo historia, tienen que respetar los sucesos y darnos todos los combates, o simplemente crear varias instancias de un mismo combate unidos con cinemáticas espectaculares que ayuden a la narrativa. Ok, el siguiente punto es algo que debatimos mucho y sin duda va a ser el pilar fundamental de este título, siendo de lejos el combate lo que más distanciaba esta saga de sus pares, y no solo el combate propiamente dicho, sino su diverso estilo de combate que el juego nos permitía elegir. Podríamos jugar un simple 1 vs 1, 5 vs 5, o si queríamos hacer más desafiante las cosas, teníamos el combate PD, en donde con una cantidad de puntos limitados deberíamos armar nuestro mejor plantel de peleadores. Esto es, sin duda, algo que tiene que volver a traer para este título. De la misma manera, estar en la generación en la que todos estamos conectados deja más que claro que este juego va a tener combates online. Pero aún así, no debe de ser una excusa para no tener la posibilidad de tener combates locales desde una misma consola. Si los juegos de Budokai Tenkaichi lograron llegar a tener un éxito tan masivo fuera de la comunidad de Dragon Ball Z, fue por su simplicidad y su forma de entretener. Si queremos que esto vuelva a ser un fenómeno mundial fuera del fandom habitual de la franquicia, este título tiene que volver a ser de esos que aparecen cada juntada con amigos. Esto no es estrictamente necesario y es más un punto de favoritismo de nuestra parte, pero sí nos gustaría tener la posibilidad de crear a nuestro propio personaje. Esto se puede hacer de dos maneras. La más sencilla y la más probable es hacer algo al estilo de Super Dragon Ball Z, en donde elegíamos nuestro personaje preferido y podíamos customizarlo a nuestro gusto, ya sea en vestimenta, con diferentes colores y sobre todo con diferentes tipos de habilidades. Podíamos crear estas tarjetas en donde cambiaríamos puntos para crear a nuestra versión preferida de los personajes. Podríamos crear un Goku con puras técnicas de artes marciales enfocándonos solamente en ataques de persecución o cuerpo a cuerpo, y otro completamente lo opuesto siendo un spammer de habilidades de ki, equipándolo completamente con técnicas de este estilo.
La segunda forma, que es menos probable, diría casi imposible, sería utilizar el estilo del falso Budokai Tenkaichi, pero que aún así no deja de ser un punto vistoso en nuestra opinión, que es crear nuestro propio personaje original, en donde podríamos personalizarlo desde los trajes hasta las habilidades, pero esto conllevaría tener que sumar un apartado más al modo historia, que sería tener una nueva trama completamente distinta para este personaje. Como dijimos antes, el combate va a ser fundamental, y sin duda alguna, en la era de la conexión no va a faltar multijugador online, moneda corriente en la gran mayoría de juegos actuales. En criollo, como decimos nosotros, si no tiene online, el juego no vende. Así que para aprovechar al máximo este apartado, qué mejor manera que poner un ranking mundial, para que los que tengamos un poco de vida social, terminemos recluyéndonos en la oscuridad de nuestras habitaciones y jugando día y noche para alcanzar los puntos más altos de la tabla. Obviamente, si tenemos en cuenta el historial del online en Dragon Ball, la mayor cantidad de estos juegos están subdivididos por servers según tu región. Le tomó creo que 6 años al Fighter Z, un juego completamente dedicado al combate multijugador en línea. Poder combatir con jugadores de todo el mundo con un ping aceptable. Siguiendo con el combate, nosotros somos fiel creyentes que si algo no se dobla, no tenemos que tratar de enderezarlo, y como pudimos ver en los avances, este juego va a reciclar por completo el estilo de combate que llevó a esta saga al punto más alto. Como hablamos en los análisis, casi todas las mecánicas mostradas, a excepción de unas pocas, son el fiel retrato de lo que veíamos en nuestros viejos televisores. Los movimientos, como los combos, muestran que no van a modificar mucho la fórmula, sino que la van a retocar para darle modernidad, cosa que podemos ver con el claro upgrade gráfico, como también en el impresionante cuidado en el que están haciendo las diferentes habilidades, pareciendo algunas verdaderas obras de arte. Aún así, esperamos que haya mucho más que solo las bases. El estilo de lucha de este juego desbordaba esencia y requería un grado de compromiso a la hora de llevar el gameplay a niveles avanzados. Para eso, aunque solo parece que es necesaria una copia y pega, no se deben olvidar de pulir aún más el combate si es que buscan que este juego sea mejor que su antecesor, y no solo una versión HD del mismo. Así que esperamos nuevas rutas de combos y obviamente un desafío a la hora de dominar el combate con nuestros personajes. Y para terminar el apartado de combate, no podemos dejar de pedir que vuelvan a usar una IA autoevolutiva en el juego offline. No pueden dejar que el combate offline sea aburrido bajo ningún punto de vista. En el Budokai Tenkaichi 3 podíamos variar el nivel de la IA para entrenar y refinar nuestro gameplay, pero aún en el nivel máximo no llegábamos a sacarle el 100% porque no dejaba de ser el mismo estilo. La IA no cambiaba según nuestra forma de jugar y llegado al punto ya no había nada que la máquina haga que te pueda llegar a sorprender. Por eso, la IA que utilizaron en el Infinite World no tiene comparación alguna. Ese CPU era mucho mejor que el promedio de los jugadores, y creemos que sería un gran acierto que este título contara con algo similar. Que combate a combate la IA se adecue a nuestro estilo de juego y que penalice mecánicas repetidas o la misma ruta de combos con mayor facilidad. Esto daría el panorama de un verdadero desafío a completar el juego y sin duda creemos que sería una mejor experiencia tanto para jugadores veteranos como nuevos, el ir progresando paso a paso y superando esta subida de dificultad progresiva. Antes de pasar a los últimos detalles, no podemos dejar de decir lo importante que es que este título sea free to play friendly. Ya creo que podríamos afirmar que este título de base contará con algo así de 160 o 165 personajes. Bajo ningún punto de vista y bajo ninguna excusa, este título puede empezar vendiendo parte de ese catálogo. ¿Qué queremos decir con esto? Es sencillo. Pensar que este título no tendría microtransacciones como DLC futuros o más personajes a medida que avanza la historia o el manga de Dragon Ball Super sería demasiado bueno. Pero como en esta etapa es normal que compres un juego y que después gastes el doble o el triple comprando los DLC posteriores que salgan, dudamos mucho que sean tan buenas personas como para dejar pasar esta estafa. Así que digamos que lo aceptamos porque no nos queda de otra. Eso sí, cuando compremos el juego, no puede tener menos de esos 165 personajes, con todos los escenarios, soundtracks y trajes bases. Sería una falta de respeto total hacia los fanáticos de esta saga, que simplemente por completar el catálogo base de este juego ya tenemos que empezar a pagar por separado. Hace unos años crearon mecánicas muy importantes y hasta desafiantes para completar el contenido del 100%, y no esperamos menos de este título, porque si quiere ser un verdadero Budokai Tenkaichi, tiene que mantener estas bases intactas. Si ya después quieren ir agregando DLC con trajes, con personajes que salgan en un futuro, es entendible que quieran cobrar por el trabajo extra. Ahora, esperamos que no sean tan ratones y caraduras de vendernos un juego por partes, y que al completar el juego terminemos por ejemplo con 100 de los 160 personajes, y los otros, bueno, andando anotando el código de seguridad de la tarjeta Master porque si no, no los desbloqueas. Eso sí sería una mancha enorme que perjudicaría al juego si lo hicieran. Por último, unos pequeños detalles que creemos importantes. Los soundtracks. Este título, como todos los anteriores lo tuvieron, debe tener la mayor cantidad de escenarios y de pistas originales del anime. Esas canciones son factor fundamental a la hora de recrear la historia, como en darle epicidad en los combates. Y por supuesto, no pueden dejar este título sin su tienda correspondiente, su modo de entrenamiento, su apartado de personalización básica
poder recolectar Esfera del Dragón en los diferentes escenarios y el Torneo Mundial de Artes Marciales, siendo estas dos últimas fundamentales a la hora de, como dijimos antes, completar el juego en su totalidad sin necesidad de poner dinero luego de comprarlo. Estas son las formas perfectas de conseguir desbloquear estos personajes extra como trajes, algunos soundtracks y escenarios. Pero bueno, estos son, en nuestra opinión, los puntos más relevantes o importantes que tiene que tener el nuevo Sparking Zero si quiere superar al mejor juego de Dragon Ball hasta la fecha. Si el video les gustó, no olviden darle un me gusta, como suscribirse al canal. Eso nos ayudaría muchísimo. Compartan el video con sus amigos fanáticos de Dragon Ball, así hacemos que esta comunidad siga creciendo y podemos aumentar los debates con ustedes. Como dijimos, estos son nuestros puntos, así que esperamos ver en los comentarios los suyos. ¿Qué creen que el siguiente Budokai Tenkaichi debe tener para superar a su antecesor? ¿O qué opinan de nuestros puntos? Estamos ansiosos de leerlos. Dicho esto, como siempre, nosotros somos Dualcords y nos vemos.